Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí lo tengo a Carlos Ballester, del Partido Socialista de Totana, que viene hoy a responderme una serie de preguntas que le voy a hacer y sobre todo de sacarme de dudas. No de deudas, sino de dudas. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, porque de deudas no puedo. Es complicado. Sí. Podemos compartir si quieres, pero... Sí. No lo sé yo. Ha cambiado mucho la situación en Totana, ¿no? Sobre todo en los últimos días, en todo, en el coronavirus, en el ambiente, en las caras de los totaneros, en la forma de gestionar política, en la forma de hacer política, en hacer plenos incluso, y ahora te hablaré de ello. No, tampoco ha cambiado tanto. Ha cambiado lo que ha cambiado la vida en general de todo el país, más no solo del país, sino del mundo entero está cambiando nuestras relaciones sociales y las actividades que podemos realizar ahora con muchas restricciones, con ciertas restricciones, afortunadamente cada vez menos, pero esa es la evidencia. La manera de gobernar y demás, pues sigue siendo más o menos la misma. Siempre echamos en falta un poco más de actividad municipal, pero bueno, sigue siendo la misma. Bueno, pues ahora hablaremos de la falta de actividad municipal, cómo se suple, si se suple con chinica, si se suple haciendo notas de prensa, cómo se suple. Pero bueno, como tenemos muchos temas que tratar, ¿por dónde empezamos? Yo es que os estoy viendo a todos los grupos políticos y parece que un tema de vital importancia para la salud del ayuntamiento es la peatonalización de calles. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema de la peatonalización es algo que no es de extrema importancia, no es algo que tenga que ser para nada urgente. Tal y como lo planteó el equipo de gobierno actualmente, la idea inicial de la acción que querían tomar ahora, pues tenía sentido, otros ayuntamientos lo están haciendo, las recomendaciones vienen por ahí y es algo que nosotros llevamos en nuestro programa de gobierno. O sea, nosotros creemos firmemente en que las personas tenemos que ganarle espacio en nuestra ciudad a los coches. Básicamente lo creemos y estamos convencidos, y que además eso a la larga, en los sitios donde se ha puesto en marcha, pues ha beneficiado el comercio, las actividades económicas de todo tipo, las terrazas y el bienestar de la ciudad, incluso atrae visitantes para poder pasear por las calles y demás. Por lo tanto, a nosotros nos parece positivo y de hecho por eso en su momento el Grupo Socialista presentó una moción al Pleno que luego retiramos y explicamos en su momento por qué la retiramos. Propusimos que se formara una mesa de trabajo entre todos los grupos políticos para que la peatonalización, que entendemos que va a ser positiva para este municipio, pero que se hiciera con consenso y sobre todo con la participación de las personas afectadas. Las cosas, como en todo, se pueden hacer bien, mal o regular. Nosotros entendíamos, bajo nuestro modo de ver, acertado o equivocado, que la manera correcta de hacerlo era consenso político entre todos los grupos políticos, para que de esa manera tuviéramos más facilidad de poder transmitir a los ciudadanos los beneficios que pudiera tener la peatonalización, que hubiese sido consensuada previamente y estudiada por todos los técnicos. El problema es que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pues ha tomado un camino que nosotros creemos que no es el acertado, y es tomar ese tipo de decisiones pues sin contar con el resto de grupos políticos y, lo que es peor, pues sin consultar con los vecinos y sin acordar con ellos cuál es la mejor solución, porque si algo que tiene que ser de vital importancia en esto de la peatonalización es que la peatonalización es buena, es muy buena, pero si a las personas que residen en esa zona o que necesitan pasar por esa zona se les facilita una vía alternativa para poder entrar y salir desde sus domicilios y
poder transitar por la zona o llegar de unos puntos a otros teniendo vías alternativas ágiles. Y eso es la piedra fundamental en la peatonización, más que las zonas que se peatonizan o no, es el que esas zonas tengan una alternativa para que, si es necesario la circulación de vehículos o si es necesario el acceso de vehículos de emergencia o de residentes, pues que tengan la posibilidad de hacerlo. Y eso es lo que no se ha hecho en este caso. Pero Carlos, yo os pregunto a los grupos políticos, el realizar calles peatonales, ¿esto viene para quedarse o es una forma de alternativa para los fines de semana puntuales dada por esta situación? Claro, yo pienso, coño, si se peatonalizan las calles el domingo solo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, pues puede fastidiar algún establecimiento, habría que consultar. Puede fastidiar a los vecinos que viven por ahí, se puede consultar. Pero tan complicado es consultar o llegar a un acuerdo es que de entendimiento. ¿Estoy yo equivocado? No, es que en otros municipios, incluso más grandes que Totana, se hace y se llega incluso a informar prácticamente de manera individual a las comunidades de vecinos de los edificios afectados, a los vecinos. Es simplemente preparar unos dísticos de información, o no hace falta ni que sea ni en color ni nada, sino pues, unos croquis para darles la alternativa, informar bien a todos los vecinos de por dónde, qué calles se van a cortar y si les afecta a ellos directamente, por dónde pueden acceder o cómo pueden acceder para entrar y salir de sus cocheras, o si tienen que transportar a personas con movilidad reducida o lo que sea y necesitan de esos vehículos para transportarlas, o vehículos de emergencia o lo que sea, que todo el mundo tenga claro cuáles son las alternativas. Si básicamente no es complicado, requiere trabajo. O sea, que cada uno sepa lo que tenemos que hacer. Claro, es que eso es lo fundamental, que no llegue cualquier persona, como al parecer ha pasado en el primer fin de semana que se hizo, pues que no sabía cómo entrar o salir de su casa, porque no tenía, o movía vallas bajo su responsabilidad de mover las vallas que le impidían el acceso, o no tenía manera de acceder o salir de su casa. Pues eso es lo que tiene que estar previsto. En otras ciudades incluso hay sistemas de tarjetas telemáticas que tienen pivotes que son mecánicos, que eso probablemente sea una fase posterior porque requiere mayor inversión, pero bueno, sí una autorización a los vehículos para que puedan entrar y salir si reside en esa zona, que si te para la policía moviendo una valla puedas explicarle que reside ahí y no haya ningún problema ni conflicto, ni esté incumpliendo ninguna normativa. Esas son las cosas que se tienen que hacer. El problema es que el equipo de gobierno ha decidido que esa información, sacando 2 o 3 notas de prensa, así nos lo explicó el concejal de urbanismo en el pleno, que estaba la gente informada porque habían sacado 2 o 3 notas de prensa. No, eso no es manera de informar a la gente. Eso es manera de informar, pero tú no puedes dar a todo el mundo por informado o explicado en qué consiste simplemente porque saque una nota de prensa. ¿Casa por casa? Pues prácticamente sí. No, probablemente no haya que ir casa por casa, vecino por vecino, pero sí dando esa información, como he dicho, por ejemplo, no digo que sea la solución, pero haciendo un croquis con los itinerarios alternativos, dejando bien claras las calles que se van a cortar y sobre todo, pues si afecta, como en el caso que afectaba ahora, que era un barrio prácticamente completo, que se veía prácticamente encerrado, pues que sepan por dónde tienen que salir y cuáles son las vías de salida. ¿Tampoco estabais de acuerdo que si eran muchas las calles, si eran pocas, si eran las suficientes, si se quedaba algún... Bueno, al barrio de San José lo jodían totalmente. Claro, nosotros... A mi barrio. Nosotros... Y yo porque vivo en una zona peatonal y a mí no me molesta, sinceramente. Y yo el domingo pasado veía y decía, bueno, esto es como cuando tienes novia, me quiere, no me quiere. Domingo sí, domingo no. ¿Esto qué pasa? ¿Que un domingo las pone, otro las quita? No, nosotros, de verdad, que en nuestra intención está que estas cosas se profundice más en ellas y se hagan definitivas. No solo ahora mismo por esta cuestión del COVID, pero se tienen que hacer definitivas. Es que para nosotros es básico, con la participación de los afectados, de los comercios y de los vecinos afectados, es fundamental. Y con mucha pedagogía. Es que se le olvida a este gobierno que las cosas hay que explicarlas y hay que explicarlas mucho. Y que aunque creamos que las hemos explicado, yo estoy aburrido de explicar el plan general y la gente todavía no sabe en qué consiste el plan general, pues las cosas hay que explicarlas mucho y hay que seguir y seguir y seguir explicando. Y
hay que hacer mucha pedagogía y explicarle a la gente en qué consiste y cuáles son los beneficios de que se encuentren que en su calle no pueden circular los vehículos. Esas cosas pues hay que explicarlas mucho. Ahora, si al gobierno lo que pasa es que le molesta, al gobierno municipal le molesta el tener que llegar a acuerdos con el resto de grupos y dar las explicaciones porque de esa manera pues se creen que las cosas no van a salir, pues es un problema de este equipo de gobierno, porque nosotros se lo hemos dicho por activa y por pasiva, cuando hablen con nosotros, nosotros vamos a ir siempre con la voluntad de llegar a acuerdos y siempre que haya predisposición por ambas partes llegaremos a acuerdos, si no, pues llegaremos a situaciones tan indeseables como pasó en el pleno anterior, que el PP presentó una moción de urgencia. Yo te la quería preguntar ahora. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué ha levantado tantas pollas con la moción de urgencia del PP? Es que es increíble. El PP presenta una moción de urgencia para poner en suspenso esos cortes de las calles. A nosotros, el equipo de gobierno, ni tan siquiera se molesta en levantar el teléfono y decir a nuestra portavoz o a alguno de los 5 miembros del equipo de gobierno, oye, que el PP ha presentado esta moción, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis de ella? No, o sea, ni tan siquiera nos pasaron una copia. Nosotros llegamos al pleno y pensábamos que no había mociones de urgencia. Y cuando de repente nos dicen que si hay una moción de urgencia, pues nos quedamos todos diciendo, ¿cómo es posible esto? Que tuvimos que pedir que en ese momento nos dieran la moción. Te han presentado una moción que puede ser que te afecte a ti, pues qué mínimo que hablar con las personas que crees que pueda, el grupo municipal que creas que te pueda apoyar, porque se lo hemos dicho por activa y por pasiva, y yo ya me canso, y así se lo dije en el pleno, me da ya hasta cansancio algunas veces volver a repetir lo mismo, que el Partido Socialista de Totana está abierto al diálogo, y el equipo de gobierno necesita el apoyo de al menos 5 votos para poder sacar los asuntos de pleno adelante. Que o habla con nosotros, o tendrá que hablar con el PP o con el resto de grupos políticos, pero que va a necesitar hablar con los grupos, y que las cosas no se aprueban porque sí, se aprueban porque se hablan, se explican y se negocian. Y hasta que no lo entiendan, pues seguiremos diciéndolo, pero es que de verdad llega hoy un momento en el que a mí, que sabes que siempre que he venido aquí a las entrevistas contigo, siempre he dicho lo mismo, que estamos abiertos a negociar todo, presupuesto y cualquier cosa que se nos plantee, es que nos sentimos como que estamos haciendo el tonto. A nosotros ofreciendo apoyo, nosotros ofreciendo medidas contra la crisis, nosotros ofreciendo medidas directamente al alcalde, ofreciendo soluciones o intentando aportar en positivo, y el equipo del gobierno pues pasando totalmente de nosotros. Y esa es la actitud que ha tenido en muchas ocasiones. Esperemos que a partir de ahora pues se den cuenta de una vez ya, una puñetera vez, se den cuenta que necesitan más votos para aprobar cosas en el pleno. Y ahora viene que si tengo 6, si tienen tal, si tienen la mayoría, si no tienen la mayoría, eso. Vamos a tener un descanso, Carlos, y vuelvo contigo porque te quiero hacer otras más preguntas. Y no sé si preguntarte del plan general, pero ya lo pensaré. No se me vayan ustedes, sigo con Carlos ahora. Estoy aquí otra vez con Carlos Ballester. Carlos, me has dicho antes una frase que me ha recordado mis tiempos de que yo estudiaba, ¿no? Cuando nos decía el profesor, a mí no me importa explicar las cosas 100 veces para que se entienda una vez, pero que se entienda bien. Entonces falta entendimiento, falta diálogo, falta explicación y sobre todo me llama la atención de que o no me lo han explicado a mí o yo no lo he entendido. Que poco más o menos os habéis sublevado todos los grupos políticos contra el equipo de gobierno, que para hacer esto lo tiene que aprobar el pleno, para hacer lo otro lo tiene que aprobar el pleno. ¿Pero qué queréis hacer, chiquillos? ¿Plenos a diario? No. ¿Para hacer una procesión? ¿Para hacer una fiesta? Para nada, Bartolo. Eso, explícamelo, pero que yo me entere. Si eso lo ha dicho algún miembro del equipo de gobierno, te digo que miente. Tal cual. Nosotros no hemos pedido, quitando el pleno extraordinario para aprobar las medidas contra la crisis del COVID, quitando eso, nosotros no hemos pedido más pleno. Y creo, yo hablo en nombre de mi grupo, no hablo en nombre del resto. ¿Pero no lo ha oído en los plenos? Si alguien piensa
que la crisis sanitaria y económica que estábamos pasando y que seguimos todavía en ella, y esperemos que no mucho tiempo, pero todavía nos va a quedar bastante tiempo, si alguien piensa que la situación tan excepcional que tenía este ayuntamiento, este municipio, no era merecedora de aprobar medidas urgentes para apoyar a las familias, a las empresas y tomar medidas del día a día del ayuntamiento para poder afrontar esta crisis, pues que no sé qué esperan que exista en España. Sin estado de alarma no consideran oportuno que se apruebe, que se haga un pleno extraordinario para poder aprobar medidas extraordinarias. Pues no sé si es que tendrá que haber un estado de guerra para que se pueda hacer, no lo sé. Nosotros no pedimos nada que no sea lo que manda el reglamento. Las cosas que se tienen que aprobar en pleno, pues se tienen que aprobar. Y las leyes las normas básicas de la democracia es que las cosas se aprueban cuando hay mayoría que las apoya. Si el alcalde se empeña, lo he dicho muchas veces en los plenos, se empeña en aprobar se empeña en que se aprueben solo las cosas que él quiere o que ellos quieren, pues cuentan con 6 votos. Si hablan con el resto de grupos y nos hacen partícipes y podemos aportar o nos explican las mociones que van a presentar y nosotros las vemos favorables, las apoyaremos sin ningún problema. Pero lo que no puede pretender es que en cosas en las que no estamos totalmente de acuerdo, que no se pueda modificar nada ni hacer ningún cambio sobre esas medidas. Pues si no estás dispuesto a hacer cambios, pues te encuentras con la realidad de la democracia. Y es que si solo tienes 6 votos de 21, pues muchas veces no conseguirás aprobar tus propuestas. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros, por mucho que nos empeñemos, si no llevamos medidas que al resto de grupos los convenzan, pues estaremos con 5 votos. ¿O es que el alcalde no ha votado medidas en contra del PSOE otras veces juntándose con el PP? Pues claro que sí, y pasará. Y con otros grupos que todavía nos gusta menos votar en consonancia con ellos. Pero lo que no vamos a hacer es que por el hecho de que tienen que salir las cosas del municipio, pues tragárnoslo absolutamente todo y ser la comparsa de ganar toda Izquierda Unida. El PSOE tiene suficiente historia y ha demostrado suficiente buena fe en este municipio como para no ser comparsa de ningún grupo político. Yo hoy estaba leyendo, cuando has llegado estaba leyendo unas noticias en la cual parece ser que vamos a pasar a la fase 3, ¿no? Y ya desde la comunidad autónoma el presidente, el señor don Fernando López Miras, dice, sí, se van a hacer muchas cosas en la fase 3, pero en vez de haber grupos hasta de 200 como admite, nosotros en Murcia son 100. ¿Qué pasa? ¿Que aquí nos van a encerrar? O sea, no sé, es que es un contrasentido que en una comunidad que gobierna un partido, cuando pone unas normas en otra comunidad, que la veamos bien. Yo no estoy a favor de que haya 200 o 150. No, lo que es un contrasentido, por ejemplo, que el Partido Popular esté votando reiteradamente en contra de las prórrogas del estado de alarma y a cambio pida al Gobierno de España que tome medidas para limitar derechos constitucionales como la libertad de movimiento dentro del país de los ciudadanos españoles. Eso es lo que no tiene ningún sentido y un contrasentido. Pero bueno, nosotros, como siempre, vamos a seguir siendo leales al gobierno regional y al gobierno nacional, por supuesto, y lo que disponga el gobierno regional, igual que lo que disponga el gobierno municipal, pues en materia sanitaria, pues lo aceptaremos y lo acataremos porque pensamos y deseamos y confiamos en que todas esas decisiones estén tomadas en argumentos sanitarios y técnicos y no en decisiones políticas caprichosas. Las decisiones que vaya a tomar vosotros o que estéis tomando son de tipo sanitario o de tipo político. Te lo digo porque la señora Ayuso, creo que es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, dice que hacer pactos con la izquierda es peor que pactar contra el virus, del coronavirus. Peor. Y yo te pregunto, hacer acuerdos por el plan general que está aprobado con 15 votos de 21,
¿Por qué no lo aprueba? ¿O es que lo ves como te he hecho un símil? Sí, es que, bueno, en este caso, recuerdo, el otro día vi la entrevista que le... ¿Tú y yo habremos hablado alguna vez del plan general? Creo que casi nunca. Vi la entrevista que le hiciste la semana pasada al alcalde y lo cierto es que me llamó muchísimo la atención dos afirmaciones que hizo. Una, que nosotros, que el alcalde y el concejal de urbanismo, en este caso yo, en la última etapa de la anterior legislatura, fuimos a la comunidad autónoma poco más que a hacer que no se aprobara el plan general. Y que además no le habíamos dicho nada a él. Pues bueno, tengo que recordarle que el alcalde era Andrés García Cánovas, que fue el que fue, y el alcalde fue a hablar a la comunidad autónoma con el concejal delegado del ramo, que en ese caso era Carlos Ballester, y fuimos, alcalde y concejal del ramo, y fuimos a la comunidad autónoma, sí, a hablar sobre el plan general, sí, a hacer lo que siempre hemos hecho cuando yo he ido a la comunidad autónoma, y es explicar que el Partido Socialista no está de acuerdo con este plan general porque tiene algunos aspectos que creemos que son muy negativos para este municipio, pero a pesar de eso, lo que fuimos a pedirle a la comunidad autónoma, y estuvimos reunidos con la secretaria de la consejería, con la secretaria general de la consejería y con el jefe de los servicios jurídicos, precisamente lo que le veníamos a pedir es que nos aprobara, que aprobara del plan general la zona donde no hay conflicto, en las zonas en las que tanto el PSOE como el resto de grupos podemos estar de acuerdo, como son algunas zonas protegidas, la zona de los huertos y demás. Parcialmente. Por parcelas, como claro, para entenderlo. Eso fue lo que fuimos a pedirle, por ejemplo, la zona del polígono industrial para que se pueda seguir desarrollando suelo industrial en Totana, todo ese tipo de cosas en las que hasta ahora no hay ningún tipo de problema grave o no hemos visto ningún tipo de respuesta social a esa zona, pues que se pudiera aprobar. La respuesta en aquel momento de la comunidad autónoma era que, bueno, que lo que podían hacer, podían repetir la chapuza anterior que habían hecho de aprobar el casco urbano y dejar en suspenso el resto. Y lo que le dijimos que una de las zonas más conflictivas que había en Totana era precisamente el casco urbano por la rebaja de altura. No fuimos a decirle que no aprobara el plan general, lo que fuimos es a ver si se podía elaborar, si se podía aprobar por zonas, porque creíamos que las zonas donde no hubiera problema, que se podía seguir desarrollando. No fuimos a eso. Luego el alcalde en esa entrevista dijo que probablemente eso era motivo por el que no habíamos llegado a un pacto de gobierno. Pues bueno, tengo que recordarle al alcalde que estuvo en todas las reuniones que eso es mentira, que él sabe perfectamente, a no ser que su desconfianza hacia... Sí, claro. A no ser con que todas las palabras, mentira. Sí. No fue el plan general en la negociación con el PSOE, entre Ganar Totana y el PSOE, no fue un problema. Fue uno de los asuntos que se trataron, pero ese no es el problema. Que él desconfíe del PSOE, eso ya es problema de él, porque además está claro que el único problema por el que el PSOE no está gobernando ahora mismo con Ganar Totana e Izquierda Unida, a nuestro parecer, es porque pensamos que para el alcalde y para su equipo de gobierno, para sus concejales, el gran problema que tenía este municipio en la anterior legislatura eran pues, los concejales del PSOE. Y por eso se empeñaban en querer tener concejalías que se habían gestionado tan brillantemente como Hacienda. O es que desde que, por ejemplo, además me voy a centrar solo en tres concretas, y más tres competencias que el alcalde no ha delegado y las lleva él personalmente, que son contratación, personal y Hacienda. En Hacienda, el ayuntamiento ahora mismo sigue con las sinergias que se quedaron en la anterior legislatura, con el trabajo, sí, con el trabajo que se había hecho anteriormente. Ahora no entendemos la gente y continuamos con las mismas medidas, incluso abogando por medidas que está ya más sabido por todo el mundo, que son cosas que se consiguieron en la anterior etapa, como era cierta flexibilización en la deuda, facilidades de pago, que cuando el alcalde Andrés García y Ana Cánovas, nuestra concejal de Hacienda de la anterior legislatura, se iban a Madrid, pues eran casi objeto de mofa los viajes a Madrid de la concejal y el alcalde, porque precisamente lo que iban era reunirse con
con las personas con las que se tenían que reunir, como por ejemplo la Federación de Municipios, para que ellos presionaran al gobierno para que se pudiera conseguir cierta flexibilización en los pagos de las deudas en los municipios que estaban altamente endeudados. Para que nos dieran facilidades para pagar. Sí, efectivamente. Y eso antes era objeto de mofa y casi de burla. Pues ahora es a lo único que el alcalde se puede agarrar hoy en día porque es de lo único que está tirando. Segundo, no, a las medidas que se tomaron gracias a la presión que hizo el PSOE en su momento y al trabajo que hizo el PSOE en su momento. En contratación, el plan general dice que me hizo mucha gracia. El plan general, hay una parte que hay que contratar los trabajos fuera del ayuntamiento porque son trabajos muy técnicos, muy concretos, que son unas deficiencias que puso la Confederación Hidrográfica del Segura sobre inundabilidad de alguna zona y tienen que hacerlo ingenieros especialistas en eso. Pues bien, el alcalde es el responsable único responsable del área de contratación y en un año que se cumple ya que él es alcalde y que tiene esa competencia, pues no ha sido capaz de sacar a licitación el contrato para subsanar esas deficiencias del plan general. Y todavía se excusa en que la promesa, la hizo aquí contigo, que la promesa electoral que hizo es si tenía suficientes concejales aprobaría el plan general. Pero si es que el plan general, cuando se aprobó en el Pleno, tenía mayoría porque el PP siempre ha votado con él. Y a las pruebas me remito que probablemente seamos los únicos 5 concejales, los del PSOE, los que votemos en contra de este plan general. Pone excusas de mal pagador. Él no puede decir, si ha incumplido su promesa electoral de aprobar el plan general en 6 meses, es sencillamente porque cuando hizo la promesa electoral sabía perfectamente que mentía. ¿Qué fue una promesa electoral de votos? Pues claro. Está clarísimo. Yo a él le había explicado muchas veces los problemas que tenía el plan general. Lo que pasa es que él desconfiaba de mí. Pensaba que el problema del plan general era el concejal de urbanismo. Igual que pensaba que el problema del personal del ayuntamiento era la concejala que había anteriormente de personal. Igual que pensaba que el problema que tenía contratación era la concejala responsable de contratación. Y se ha dado cuenta que cuando él la está gestionando, además, él personalmente no ha mejorado ni una sola de su área. Contratación sigue atascada porque hay mucho volumen y poco personal. Personal sigue con los mismos problemas porque no han sido ni tan siquiera capaces de nombrar jefes de servicio en todas las áreas del ayuntamiento. Y lo que he dicho antes, Hacienda pues funciona con la dinámica con la que venía trabajando la anterior concejal de Hacienda. Por lo tanto, el problema no era el PSOE. El problema son problemas endémicos que tiene este ayuntamiento y que hay que atajar. Pero para ello el problema era que los concejales que en ese momento estábamos del PSOE, pues no sabíamos gestionar esa área. Y ahora se están dando cuenta, pues que no era tan sencillo como ellos pensaban, porque de hecho en algunas de las áreas no han hecho ni un solo cambio. Me has dicho que una frase de 7 letras. Mentira. 7 letras. Sí, claro, es que el hecho de que ellos prometieran en campaña. Si está aprobado el plan general, yo siempre hago la misma pregunta. Si está aprobado el plan general, ¿por qué no se aprueba en Murcia de una puñetera vez? Pues muy sencillo, también estoy cansado de decirlo. Si el plan general no está en vigor, o sea, no está aprobado definitivamente, porque aquí en el municipio, en el Pleno, se aprueba de manera provisional. Si no está aprobado definitivamente porque lo tiene que ratificar el consejero de Fomento, es única y exclusivamente porque a día de hoy tiene deficiencias. O sea, a día de hoy no cumple con la normativa que establece la comunidad autónoma. O sea, si algo no cumple la normativa es que no es legal y por lo tanto la comunidad autónoma no puede aprobarlo. Los totaneros sí tenemos que preguntar a los políticos para que no nos digáis palabras técnicas, que digáis palabras que están en el diccionario y que sean entendibles por nosotros, por las personas de la calle. Si os preguntamos, ¿y se va a aprobar el plan general? ¿Para cuándo se va a aprobar el plan general? ¿Tiene futuro el plan general en Totana? Pues según el concejal de urbanismo dijo que para septiembre estaría todo subsanado y se podría volver a remitir a Murcia. ¿De qué año?
se supone que 2020. Yo creo que ha sido otra imprudencia más del concejal de urbanismo, igual que cuando era candidato, iba en la lista de ganar Total Izquierda Unida y no era concejal, pues muy alegremente criticaba cosas del área de urbanismo que a día de hoy pues parece que no sabe cómo solucionar porque están sin solucionar todavía. Entonces se ha vuelto a aventurar con una fecha, igual que se aventuraron en su momento, a sabiendas de que iba a ser imposible aprobarlo en 6 meses, ahora dicho en septiembre, le volveremos a dar una segunda oportunidad, pero también se lo dije en el Pleno, ya ha reconocido varias veces que se ha equivocado y reconocer que te equivocas en política pues es algo positivo, pero no te puedes excusar siempre en la excusa, o sea, no te puedes escudar en la excusa y pensar que cada vez que te equivoques simplemente con pedir perdón y reconocer que te has equivocado, pues no tienes que asumir ciertas responsabilidades que van en tu obligación como cargo político electo. Carlos Ballester, no sé si la próxima vez que vengas te voy a preguntar del plan general, no lo sé, ya me estudiaré yo esto y demás. Que muchísimas gracias por haber venido hoy, ¿no? Gracias como siempre por darme estos minutos. Oye, y que la semana que viene tenemos fiesta regional, me han dicho. Yo es que no me he enterado. El día de la región, un compañero por aquí me ha dicho, oye, que el martes no vengo. Digo, ¿qué pasa? ¿Y qué fiesta? Digo, ostras, ¿el martes? Celebramos la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía. Mira, que yo me era que era fiesta en La Rioja. También, coincidió en el mismo día de aprobación. Pues mira, pues venga, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Volveremos a vernos. Señoras y señores, hay que ver cómo está el patio. Queden con Dios.